Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial, la primera noche de abril, para conversar con un protagonista, para conversar también con un amigo, para conversar también de alguien muy importante, de una viuda odiosa del MBL. Él participa en el libro que editamos hace muy poco, donde cuenta su experiencia de haber conocido a Pedro. Estamos hablando de Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela es un escritor, también es un diplomado en ciencias sociales y es protagonista de una parte muy importante de nuestra historia, de la unidad popular, de la música que se creó como una estrategia de propaganda en la UP. Fue director de la DICAP, donde se crearon, donde se registraron, se grabaron los más importantes discos de Víctor Jara y de otros cantantes de la unidad popular. Es una persona que nos va a contar con detalle, una persona que reconoció su homosexualidad, no en ese tiempo, sino que mucho después, porque era un tiempo donde no se hablaba de estos temas, no se reconocían estos temas, estas verdades. Bienvenido, Ricardo Valenzuela, autor del libro El retrato de Lenin, que es un conjunto de crónicas, de anécdotas, de historias también reales y ficticias sobre el tiempo de la UP, cómo vivió también su vida como activista, como hombre comprometido con la causa de la unidad popular, y cómo también fue viviendo su sexualidad, que en ese minuto estaba en el closet, pero ahora está completamente fuera del closet y está aquí en exclusiva en Siempre Viva en Vivo. Vive en España y vino a Chile a presentar su maravilloso libro, que lleva como portada una foto de Pedro Lemebel cuando leyó su manifiesto comunista. Manifiesto, hablo por la diferencia, que es un llamado a atención a la izquierda y muy particularmente al Partido Comunista. Militante comunista toda la vida, de la juventud comunista, y viene acá a conversar con nosotros. En realidad nunca pasé al partido, siempre fui joven comunista, tuve 27 años de militancia allí. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Buenas noches, Víctor, y a los oyentes. Estoy muy contento de estar aquí, poder expresar mis opiniones y hablar sobre el libro y otras actividades que he realizado en mi vida. Cuéntame un poquito de ti, porque yo entregué algunos antecedentes, así como sueltos, diversos, dispersos, pero si tuviéramos que presentar a Ricardo Valenzuela, ¿quién es Ricardo Valenzuela? Bueno, he tenido una vida bastante azarosa, ¿no? O sea, desde que me escapé a los 17 años de casa y me fui a vivir a Nueva York por 3 años solo, y después regresé en auto recorriendo toda América Latina. A los Che Guevara. A los Che Guevara. Eso permitió mi conciencia de clase a todo esto, tanto el asunto de vivir y de haber vivido la historia de Estados Unidos en una época en que recién comenzaba la Revolución Cubana. Estoy hablando del año 61, en la época de Kennedy, la discriminación racial, la cosa de los cubanos en todo esto, la historia de los misiles, una historia muy parecida a lo que está pasando hoy día en el mundo, ¿no? En una época compleja, muy peligrosa, como la vivimos en ese entonces en Nueva York, que teníamos que meternos en los refugios antiatómicos todos los días, etc. Bueno, esa es parte de la historia. Después yo regreso a Chile a raíz de que me dieron la residencia, pero tenía una trampa en la residencia, y en ese entonces tenía 19 años. Y la trampa era que tenía que a los pocos meses inscribirme en el registro militar americano, y por lo tanto estaba por sentado que iba a ser destinado a la guerra en Vietnam. Imagínate. Así que con un amigo tomamos un coche y nos venimos durante varios meses recorriendo América Latina hasta llegar a Chile. Y llego a Chile, no sé si estoy hablando quizás demasiado. No, llego a Chile en el año 60, finales del 63, recién comenzando la campaña presidencial de Allende Frei. De las varias campañas. Varias campañas, las muchas, 63, que fue la elección del 64. Y claro, yo con una posición que ya había tomado de izquierda, ingreso en un comité juvenil allendista en mi barrio, en Las Condes, y al poco semanas se nos ocurre ingresar,
un grupo de esos formar la Juventud Comunista de Las Condes, así que fue además digamos, un iniciador de la Juventud Comunista de Las Condes de aquella época. Y ahí empezó toda una vida militante, la avenida Kennedy en ese entonces era una barriada. Claro. Ahí vivían miles de personas en el barrio. Claro. Entonces nosotros trabajábamos un poco ahí. Es un poco, y después ya a partir ya del 67, 68, surge la posibilidad de grabar un disco para Quilapayún a propósito de una actividad internacional donde se quería llevar el disco de regalo, digamos. Ricardo, de grabar este disco, después se transformó en una iniciativa mucho mayor, digamos, que fue grabar muchos discos para los más importantes cantantes de la Unidad Popular, de la nueva canción chilena, incluyendo a Víctor Jara, y te transformaste en director de lo que conocemos ahora como la DICAP, lo que fue la DICAP. Correcto. Sí, ¿Qué recuerdas de esa experiencia? No, esa experiencia fue maravillosa, fue una cosa que fue surgiendo de a poco, en la medida que se publicó este disco, y como tuvo éxito, los demás artistas empezaron, yo también. Entonces, como que nos empujaron la situación nos empujó a construir una organización, digamos, una empresa. No sabíamos mucho de cómo trabajar una empresa en ese entonces, pero lo hicimos y fue creciendo y al final, como te decía hace un rato, llegamos a tener el 20% de la producción nacional de discos. O sea, y después ya en el exilio, después del golpe, la empresa fue, por supuesto, tomada por la dictadura. Muchos de nosotros estuvimos presos un tiempo y obligados a salir del exilio. Se volvió a reconstituir la empresa en París y después en Madrid, y empezó la distribución internacional de esta música con grandes éxitos, sobre todo en Italia, con Gimani, Quilapayún en Francia, y Víctor Jara, primera figura en España a pesar de su asesinato. Vamos a conversar de Víctor Jara. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Conversando esta noche con Ricardo Valenzuela. Él es un escritor, un militante comunista también, un activista, diría yo, de la diversidad, porque parte de su libro, El retrato de Lenin, él sale del closet, pero ya había salido hace harto rato del closet. ¿Cuántos años tenías tú, Ricardo, para el tiempo de la Unidad Popular con Salvador Allende? Entre 23 y 29, más ya, o menos. Todavía no te habías asumido como homosexual, pero ya sabías que esto estaba en ti, en tu cuerpo, en tu deseo. Es, pero era como algo inviable, o sea, la sociedad no lo aceptaba como tal, entonces como que uno no era muy consciente de eso, ¿no? O sea, pero había toda una represión personal, por supuesto. Era como lo cuento en el libro, era como vivir fue mi primera experiencia en la clandestinidad, de alguna manera. Ah, mira, claro, fue tu primera clandestinidad, ser homosexual. Sí, claro. Después fue una clandestinidad política. En ese tiempo, estamos hablando del tiempo de la Unidad Popular, yo que he tenido la oportunidad de estudiar, de leer los diarios, de escribir Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual, de escribir la primera protesta. En esos años ser homosexual era lo peor. Era peor que ser delincuente, que ser drogadicto, alcohólico. De hecho, la izquierda se reía del presidente Alessandri, que le llamaban la señora, ¿te acuerdas de los diarios? Así es. Y por otra parte, también la derecha no hablaba de la homosexualidad de los artistas de la época, muy especialmente de Víctor Jara. ¿Cómo recuerdas tú esas expresiones, esas verdades que todavía siguen como incomodando? Mira, la verdad de las cosas es que lo tenía tan dentro de mí que lo evitaba incluso pensar en la situación. Estaba tan inserto en la actividad social y política, en la cosa de la música, que me absorbía absolutamente. Y además, simultáneamente yo estaba estudiando sociología en la Universidad de Chile, aquí mismo, y no tenía tiempo, digamos, no era un problema que lo tuviera presente, lo borraba de mi mente.
Y eso surgió después, digamos, salir de closet fue por allá por el año 84 en Madrid. Yo entre tanto me casé, tengo 2 hijos, tengo una vida... Pero hubo un momento... Tuviste una vida heterosexual. Y hubo un momento en que, claro, todo esto salió a luz, o sea, la necesidad personal y la sociedad también había cambiado. Claro. Y empecé a conocer el mundo gay, y me fui atraído por él. Claro, bueno, es que el cuerpo manda también, por el cuerpo, el deseo. Oye, la sociedad ha cambiado. Estamos en Siempre Viva en Vivo conversando con Ricardo Valenzuela, un escritor homosexual, puedo decir escritor homosexual, por supuesto, de izquierda, militante comunista, protagonista también de lo que fue la Unidad Popular, de lo que fueron esos años. Ha cambiado mucho la historia, ha cambiado mucho la vida, pero vemos ahora la resistencia que hay, por ejemplo, para conversar de Gabriela Mistral lesbiana, de su sexualidad. Hay todavía una cierta tranca, por ejemplo, para hablar de la homosexualidad de grandes de la izquierda, o más bien para hablar de sexualidades diversas, planteémoslo así, de otras sexualidades, ¿no? De Héctor Pavés, por ejemplo, Víctor Jara. ¿Por qué ocurre que la sociedad todavía no se abre a conversar de modo tranquilo, de modo destraumatizado, diría yo, sobre las sexualidades de los personajes públicos? Porque el trauma no ha desaparecido. El trauma aparentemente ha desaparecido desde el punto de vista así del buen vivir, digamos, ¿no? Del bienestar, pero todavía cuesta expresarlo. Usar la palabra homosexualidad ya es algo fuerte todavía en la sociedad. Y cuando han habido sobre todo personajes que han sido importantes en la cultura o en otras esferas, cuesta reconocer que también son seres humanos que tienen fallas, complejos, tienen grandes virtudes, pero también tienen grandes... Claro. Ahora, en este caso, la homosexualidad no sería ni un fallo, ni un defecto, pero la sociedad lo ve como un defecto. Claro, es lo que decía, por ejemplo, la ministra de la Mujer, ¿no? Que lo vimos al principio del programa, donde se ha generado gran escándalo porque existe la posibilidad que en los 80 años de la entrega Nobel de Gabriela Mistral se hable de su vida sexual, de sus cartas de amor con Doris Dana, ¿no? Entonces aparece la palabra lesbiana o lesbianismo como una falla, como dices tú, como una tara, como un problema. Claro, entonces como que se quiere tapar lo importante que esa persona fue. Entonces no se toma como una agresión a la persona, ¿ya? Lo mismo le pasa a Neruda con la película esta de Larraín, que él cuenta un Neruda súper mujeriego, bueno para las fiestas, y claro, que no corresponde al Neruda que nosotros nos imaginamos. Claro. Entonces, es difícil reconocer. Allende también era amante de muchas mujeres, pues. No sabemos si hubo también. Yo en el libro pongo un diálogo ahí que como que me intenta dar un consejo, ¿no? Claro. De cómo conquistar. Y yo me quedé, entonces digo en el libro bueno, de hecho, Allende, claro, el libro te da consejos como conquistar a una mujer, entre comillas. Claro, no, él está pensando que, claro, va a ser una mujer. Entonces yo hago un pensamiento en el libro y digo, bueno, no tiene por qué tener sexo los consejos de... Exacto. Estamos hablando del libro El retrato de Lenin, que fue presentado recientemente acá en la CUT por Ricardo Valenzuela, con altos dirigentes del Partido Comunista, con la diputada Serrano también, que es la presidenta de las Juventudes Comunistas. Busquen el libro, está en librería. ¿No está en librería? Bueno. Está en redes sociales. Está en redes sociales. En Google Play. Busquen en Google en Amazon. El retrato de Lenin, Ricardo Valenzuela. Y está aquí en exclusiva con nosotros aquí en Siempre Viva en Vivo. Te voy a hacer una pregunta y después de la pregunta vamos a ir a una música para introducirnos a un tema que también es de interés para ti, que es la primera protesta de la diversidad sexual, la primera protesta homosexual el año 73.